Amigos televidentes, buenas tardes. Para nosotros un placer contar de nuevo este domingo con toda su teleaudiencia en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Y como cada domingo, hoy no es la excepción, pero con una condición particular porque tenemos un invitado estelar. Hoy contamos con la participación del licenciado Luis Gómez Nina, especialista en materia de contabilidad y un experto en todo lo que tiene que ver con la materia contable. Y Nicolás. Así es, Matos. Hoy tenemos un plato fuerte con el colega contador Luis Gómez Nina, que a mi opinión, Luis es uno de los 10 contadores en República Dominicana mejor formado y preparado. Sin dudas. Tiene una experiencia de larga data en diferentes firmas de auditores. Además, ha ocupado altas posiciones en la administración pública y privada también, ya que fue director financiero de la empresa Tricón, fue también contralor y auditor interno de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Entre otras. Tenemos un plato fuerte con hoy. Buenas tardes. Bien, buenas tardes Nicolás, buenas tardes Ramón. Buenas tardes. Pues para mí es un placer conversar con ustedes, amigos, colegas de mucho tiempo, y al proceder de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es doble la responsabilidad que tenemos aquí para apoyar este programa, que desde que lo vi, Nicolás, pues te llamé seguido y te dije lo altamente impresionado que estaba y definitivamente que quería estar aquí y hablar de algo que pudiera aportar un granito de arena dentro de este mundo y este mar de informaciones que hoy necesita el sector corporativo. Qué bien. No, y como nos decía Luis Gómez es un guasdiano a tapa cabal. De hecho, Luis es hijo de un pasado director de la Escuela de Contabilidad que precisamente lleva su nombre. Amén. Luis, cuando hablamos de lo que es riesgo corporativo, ¿a qué nos referimos realmente? Bien, como está claro, el riesgo es la probabilidad de que un evento adverso pueda afectar a una persona o a una organización. Cuando se habla de riesgo corporativo nos referimos a la probabilidad de cómo los objetivos estratégicos que tengan las instituciones se puedan ver afectados por la ocurrencia de un evento inesperado. Y a esos eventos inesperados se le tiende a llamar incertidumbre, porque sabemos lo que ha pasado, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y eso hace que nosotros tengamos que diseñar entonces un sistema de gestión integral de riesgo para poder entonces manejar y trabajar con los riesgos corporativos. Vemos que ese tema de gestión de riesgo es un tema que está en la palestra pública. Vemos que la IFAC, la Federación Internacional de Contadores, lo ha incluido precisamente en los temas relacionados con lo que es la sustentabilidad. También el Instituto Global de Auditores Internos tiene un acápite relacionado con lo que es la gestión de riesgo corporativo. Sin embargo, ellos tienen una variación del nombre, ellos le llaman gestión de riesgo empresarial, pero se refieren a lo mismo. Y lógicamente con el tema del costo, o sea que es un tema que los contadores han estado manejando desde hace mucho tiempo. De hecho, en los informes de auditoría se hace referencia a los tipos de riesgo en los cuales están envueltas las instituciones. Cuando se habla de riesgo corporativo, entiendo que va a establecer diferentes riesgos por tipo y sectores de industria, o son riesgos generales que afectan las corporaciones. Bien, comenzando por la última parte, son riesgos generales que afectan todos los tipos de corporaciones. De hecho, hay dos grandes estándares que se manejan para hablar de la gestión integral de riesgo. Lo que se llama COSO. COSO define el riesgo como la probabilidad de que un evento tenga un efecto adverso o impacto adverso en la organización. Pero está entonces el otro gran estándar, que es ISO 31000, que dice que el riesgo no es más que la evaluación de los eventos de riesgo que pueden tener tanto un impacto positivo como negativo. Y se parece eso a aquello de que dicen que crisis en chino se escribe con dos palabras. Una se llama peligro y la otra se llama oportunidad. Entonces, el enfoque de ISO 31000 tiene una visión más holística, mucho más amplia,
porque dice que un riesgo puede afectar a un agente económico, pero puede beneficiar a la vez a otro agente económico. Cuando, por ejemplo, en un mercado determinado quiebra una empresa, esa quiebra fue un efecto adverso para esa empresa, pero fue beneficiosa para los demás competidores que entonces se van a repartir la parte del mercado que perdió esa empresa. Hay Entonces, un nicho de mercado y una parte de clientes, sobre todo, exacto, que va a quedar disponible para los que quedan. exactamente. Entonces, en este caso, y bueno, el tema de hoy es Rusia, Ucrania, por ejemplo, que sé que eso son temas que no podemos escapar porque lo vemos en la prensa a diario. Y nos impactan. Entonces vemos los impactos. O sea, por un lado, se puede ver que lo que está afectando a unos países está beneficiando a otros países. Es correcto. Se ve en el movimiento de la tasa de cambio del euro, se ve el movimiento de la tasa de cambio del dólar. Últimamente se está viendo que el dólar se está fortaleciendo. Pero por otro lado, el costo de los insumos se está incrementando. Y el efecto de desabastecimiento que está creando para algunos países, por ejemplo en Europa, vemos como en India, por ejemplo, se beneficia de ya es parte de ese gas que Europa y España no va a consumir, Exacto. como en otros países sí ya es beneficioso. Y China también le está Por comprando energía a Rusia, que se la han recortado en Europa, pero entonces lo que está haciendo Vladimir Putin es vendiéndoselo a aquellos países que estaban esperando, estaban en la lista haciendo tour. De espera. Bueno, si no le vendo a Europa, entonces le vendo a los otros países. Entonces, Luis, para nosotros entender el tema de la definición de riesgo, entonces pudiéramos decir, según su explicación, que riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un evento negativo en la organización. ¿Verdad? Sí, es la definición que COSO ha dado. Entonces, ¿cuáles son los tipos de riesgo que son susceptibles las corporaciones o las empresas? Bien, vamos a decir, yo siempre me gusta hablar de manera coloquial, porque son temas muy técnicos que cuando tú lo hablas en un programa, en una docencia, en una conferencia, muchas veces son muy etéreos para que las personas lo puedan entender. Pero yo siempre digo que el papá de todos los riesgos es el riesgo estratégico. Y el riesgo estratégico es la probabilidad de que los objetivos estratégicos que están en el plan estratégico, valga la redundancia, no sean alcanzados. Y del papá de todos los riesgos, que es el riesgo estratégico, se derivan los riesgos financieros, se derivan el riesgo reputacional, el riesgo operacional y los riesgos de tecnología de información, que son parte del riesgo operacional. Para ampliarlo eso un poco, podemos decir francamente que las empresas todas están obligadas a sobrevivir. Entonces, el riesgo mayor de una corporación, ¿cuál es? Quebrar. Es el riesgo máximo, quebrar. Su supervivencia. Su supervivencia. Después que pasan el ciclo de la supervivencia, entonces le toca lograr la llamada 5E, que son eficiencia, eficacia, economía, ecología y ética, que son las llamadas 5E. Que de hecho, ese riesgo que usted le llama de sobrevivencia es un riesgo que los contadores toman mucho en cuenta cuando hacen su informe de auditoría, que claro, es el riesgo de continuidad de negocio. Claro, el que se basa en la hipótesis del negocio en marcha, como correcto, le llamamos correcto, los CPA, que es que las empresas cuando son constituidas, de acuerdo a, en este caso ahora que tenemos la ley 47908, se establece que la duración de una sociedad que se crea para los propósitos corporativos son ilimitados. O sea, definido, se constituye una compañía y deben vivir toda la vida. Lo que pueden cambiar son los propietarios, los administradores, pero el ente económico que se llama empresa se supone que se ha creado para siempre. Entonces, correcto, cuando la profesión contable dice que si una empresa, al constituirse con una vida ilimitada, se ve afectada probablemente por algún peligro, alguna probabilidad de que se interrumpan sus operaciones y su ciclo y sus modelos de negocio, inmediatamente los auditores tienen que dar una salvedad en su informe de auditoría indicando que el principio o hipótesis de negocio en marcha
no es visible que pueda subsistir la empresa, porque quizá tiene pérdidas acumuladas por encima de su patrimonio. Quizá la empresa ya está teniendo un declive en sus ventas, lo que puede hacerla desaparecer del mercado. Entonces, de que el auditor tiene algunos indicadores, aunque todavía no se haya materializado la quiebra, de que pudiera eventualmente haber una cesación de pagos, no ni siquiera una cesación de pagos, debe inmediatamente afectar su opinión y darle entonces el informe que eso corresponde. Es correcto, y de hecho hemos visto que muchos informes de los auditores en instituciones financieras, cuando Superintendencia de Banco la interviene, en esa auditoría posterior de esa intervención, pues lógicamente el auditor hace referencia de que hay riesgo de que ese negocio no pueda continuar. Bien, tú has tocado un tema bastante interesante y es la supervisión de los entes reguladores como la Superintendencia de Bancos sobre los intermediarios financieros llamados entidades de intermediación financiera. El rol de la Superintendencia de Bancos justamente es establecer una supervisión basada en riesgos. Y si ve toda la demás superintendencia, tanto la de pensiones, la de valores, seguro, todas, prácticamente han tenido que adoptar un sistema de supervisión basado en riesgos. No, que de hecho yo creo que una de las áreas que más le ha puesto énfasis al tema de riesgo es el auditor, porque prácticamente todos los informes de auditoría, todas las investigaciones ya están enfocadas, diríamos de que se conformó el COSO en lo que es el enfoque basado en riesgo. Muy bien. ¿Cuándo una empresa debe considerar, Luis, el riesgo país dentro de lo que son sus riesgos corporativos? Bien, el riesgo país se mide normalmente por una sigla que se pronuncia ENVI, que quiere decir el riesgo país se traduce como un riesgo de mercado emergente de los bonos que emite ese país. En el caso nuestro, ustedes saben que se han emitido bonos soberanos. Es correcto. Y esos bonos soberanos se colocan en el mercado de capitales internacional, en la Bolsa de Nueva York, y en otras bolsas de valores, principalmente la de Nueva York, se colocan a nivel primario, como se llama. A nivel primario significa que una colocación que hace un broker de valores, en este caso la República Dominicana, tiene que contratar un broker que opere en los Estados Unidos para colocar entonces allí de manera primaria los bonos soberanos. Y ustedes escuchan, por ejemplo, que todos los bonos se colocaron el 100% el mismo día. Eso puede dar una impresión de que, bueno, ya se vendieron todos los bonos, no queda uno, no. Ahí se inicia entonces lo que son las operaciones del mercado secundario, porque los creadores de mercado adquieren esa primera oferta, vamos a decir, es como cuando a ti te venden algo al por mayor y tú lo vas a vender entonces como broker. Y a su vez entonces, exactamente. Entonces viene la colocación y se dice, bueno, comenzó la oferta que colocaron los brokers internacionales a las 10 de la mañana y ya a las 12 del día estaba totalmente vendido los bonos del soberano de la República Dominicana, se colocaron por cientos de miles de dólares y millones inclusive de dólares con vencimiento en el 2050. Y un rendimiento X. Un rendimiento X. Entonces, ahí entonces el país negocia, por ejemplo, una tasa del 6,5%. Ahora, ¿cómo se construye 6,5%? Que es una pregunta que cualquier televidente puede hacer y cualquier interesado en el tema. Debe verificar nuestra teleaudiencia. Sí, normalmente, y como esto aquí estamos en un ambiente académico también y debemos ser fieles a ese enfoque, cuando se dice que la República Dominicana colocó al 6,5%, no es más que el ENVI, que puede estar en 4%, más la tasa del LIBOR, que puede estar en un 1,5%, y la comisión del broker, que va a cobrar quizá un 0,5%, un 0,75%, un 1%. Por la gestión de la cuando se dice cuál es el costo que República Dominicana va a afrontar de su bono soberano, entonces surge, lo colocaron a 6,75%, lo colocaron a 6%. En cada oportunidad
Nada más hay que mirar en cuánto estaba el ENVI en el momento de la colocación y ahí encontraremos la respuesta. Qué bien, qué bien. Sumamente interesante. Hay dos aspectos, maestro Luis, que quería tratar con usted. Y el primero es, por ejemplo, en esa parte que usted habla de, por ejemplo, de lo que Nicolás planteaba del riesgo país, tenemos una buena calificación hoy día con relación a lo que es el Standard & Poor's. Entonces quiero que abundemos de ese punto en el siguiente bloque. Bien.